Descubrí que mi marido me engañaba y que mi hijastra le ayudaba a ocultarlo. Así que usé su fondo universitario para mí, pedí el divorcio y los dejé. Ahora me ruegan que me reconcilie. Hola Reddit. Necesito vuestra ayuda ahora mismo porque estoy en una situación muy mala con mi hijastra y no tengo ni idea de qué hacer. Para contextualizar, yo, una mujer de 42 años, he estado con mi pronto exmarido David, un hombre de 44 años, durante 15 años. De esos 15 años, hemos estado casados 10, y le he querido más que a nadie en este mundo. También tiene una hija, Staki, de 17 años, de una relación anterior. Él y la madre de Staki nunca estuvieron casados. Solo habían tenido una breve aventura de un par de meses, pero entonces ella se quedó embarazada y decidió quedarse con el bebé. Habían roto solo un par de semanas antes de que ella se diera cuenta de que estaba embarazada. Decidieron mantener una relación cordial para poder ser padres del bebé más adelante, y en realidad no había sentimientos de por medio. Sin embargo, desgraciadamente ella falleció cuando Staki tenía solo 6 meses en un accidente de coche. Después de eso, solo quedaban él y su hija. Al principio de nuestra relación me dijo que no solo buscaba una esposa, sino también a alguien que fuera una buena madre para Staki. Yo estaba dispuesta porque me encantaban los niños y ella era muy pequeña en aquel momento, Staki solo tenía 2 años. Sinceramente, no me importaba que tuviera una hija. Estaba dispuesta a aceptarla como propia y criarla así. Desde el principio, me tomé muy en serio nuestra relación y, tras 5 años de noviazgo, decidimos casarnos. Nuestra vida tuvo sus altibajos, pero al final siempre pensé que él me quería tanto como yo a él. No tenía absolutamente ningún motivo para creer que pudiera haberme engañado porque, incluso hasta hace un par de meses, habíamos estado hablando de celebrar nuestro 10º aniversario de matrimonio con un viaje familiar a algún lugar exótico. Estaba muy ilusionado. La gente que engaña a sus esposas no se muestra tan entusiasmada por un viaje con su familia, así que realmente no me lo esperaba. De todos modos, hace unos 6 días, me enteré de que me había estado engañando durante los últimos 7 meses con su compañero de trabajo. Estaba en el trabajo, ocupándome de mis asuntos, cuando recibí un correo electrónico de la compañera. Tenía todos los detalles de su aventura, e incluso había adjuntado pruebas de conversaciones de texto, llamadas telefónicas e incluso fotos de ellos juntos en lugares en los que él me había dicho que estaría fuera por viajes de negocios. Pero esos viajes eran en realidad escapadas románticas con su compañera sentimental, de las que yo no tenía ni idea. Me quedé en estado de shock cuando recibí el correo electrónico y me fui a casa inmediatamente, sin saber qué más hacer. No había nadie en casa en ese momento porque Staki estaba pasando el día con su amiga y David estaba en el trabajo, así que me tomé el tiempo de releer esos correos electrónicos con mucho cuidado una vez más porque no quería tener una crisis nerviosa en el trabajo. Me di cuenta de que también había adjuntado su número de teléfono por si quería hablar con ella. Me había dicho que la razón por la que hacía esto y me confesaba lo de la aventura era que sabía que yo nunca lo haría y que se merecía que yo supiera la verdad. Al parecer, durante los últimos meses, le había estado prometiendo que me contaría la verdad y terminaría conmigo porque no se sentía cómoda yendo por ahí teniendo una aventura con un hombre casado. Supongo que de repente le había remordido la conciencia o algo así. Pero de todos modos, al parecer, David le había estado prometiendo que iba a decirme la verdad. Incluso tenía capturas de pantalla de él diciéndole que iba a terminar el matrimonio conmigo y estar con ella de todo corazón. Ella le había creído las primeras veces, pero habían pasado casi 3 meses y él seguía sin decírmelo, así que había decidido tomar cartas en el asunto y contarme la verdad ella misma. Después de leer ese email en su totalidad, decidí pensarlo un rato, y luego me adelanté y la llamé porque lo peor ya había pasado. Todavía estaba un poco en estado de negación, así que pensé que tal vez hablar con ella me haría darme cuenta de que no se trataba de una broma, sino que estaba ocurriendo de verdad. Cuando hablé con ella, empezó por pedirme disculpas y me dijo que en realidad no tenía ninguna intención de arruinar mi matrimonio, pero que se había enamorado de David y que por eso me estaba contando la verdad. Luego pasó a explicarme cómo había empezado la aventura, cuánto tiempo había durado y todas las promesas que él le había hecho, que eran las mismas que me había hecho a mí en las etapas iniciales de nuestra relación. Mi corazón se rompía más y más con cada palabra que me decía y, al final de la conversación,
Estaba convencida de que no podía haber nada más desgarrador que esa conversación. Pero entonces me dijo que, al parecer, Staki también lo había sabido todo y le había ayudado a ocultar sus huellas. Eso fue lo que me destrozó por completo porque, en mi cabeza, yo siempre había sido la madre de Staki y nunca había pensado en ella como una hijastra. Conocía a esa niña desde que tenía 2 años y la había criado como si fuera mía, así que saber que también me había traicionado me sentó como el fin del mundo. Sinceramente, su compañero de trabajo me hizo saber que, al parecer, cada vez que necesitaba mentirme o encubrirme, Staki inventaba excusas para justificar su ausencia y por qué no contestaba a sus llamadas. A cambio de mantener la boca cerrada, él le compraba varios regalos caros, y eso explicaba muchas cosas que habían estado sucediendo últimamente. Por ejemplo, David la había estado mimando totalmente, y eso no había sido así antes, pero yo pensaba que le estaba yendo bien en el trabajo, y por eso intentaba comprarle cosas bonitas. A mí también me había regalado muchas joyas y ropa, así que había supuesto que esta nueva costumbre de hacernos regalos con tanta frecuencia se debía a cómo le iba en el trabajo. Pero supongo que no. De todos modos, enterarme de que Staki también había participado en esto e incluso se había reunido varias veces con la compañera sentimental de su padre y me lo había ocultado todo el tiempo me rompió aún más que saber que David me había estado engañando. Así que después de esa llamada, decidí recoger mis cosas y mudarme de esa casa porque no quería seguir allí esperando a que ellos dos volvieran a casa. Me sentí traicionada y no podía dejar de llorar. No quería darle a David la satisfacción de verme así que recogí un par de cosas y me fui a un hotel fuera de la ciudad y apagué el teléfono porque, sinceramente, no quería que nadie se pusiera en contacto conmigo. Ese día estaba muy disgustada y me emborraché hasta quedarme dormida en la habitación del hotel. A la mañana siguiente, por fin tuve que volver a encender el teléfono porque tenía que decir que estaba enferma en el trabajo, y me di cuenta de que tenía unos 1000 mensajes sin contestar y llamadas perdidas de David y Staki, pero no me apetecía responder a nada de eso. Pero también me di cuenta de que tenía un mensaje sin leer de un tipo del concesionario de coches con el que había estado hablando porque tenía pensado comprarme un coche nuevo. La razón por la que me había estado conteniendo hasta ahora era que quería ahorrar algo más de dinero antes de comprarlo ya que era bastante caro. También tenía ese viaje de aniversario por delante, así que había estado ahorrando para eso, y el 17 cumpleaños de Staki también se acercaba, por lo que había estado pensando en regalarle un coche nuevo en lugar de comprar uno para mí. En fin, cuando vi el mensaje, me acordé de que había pensado regalarle un coche a Staki por su cumpleaños y me dio mucha rabia. En un momento de rabia, decidí que iba a centrarme en ser feliz sin preocuparme por nadie más. El chico del concesionario me había mandado un mensaje para preguntarme si seguía pensando en comprar el coche que había elegido y, en un impulso, decidí ir yo mismo al lugar inmediatamente y comprarme un coche de lujo nuevo y reluciente. No tenía pensado comprar ese coche, ya que se salía de mi presupuesto, pero no tenía por qué preocuparme porque, en los últimos 10 años, desde que me casé con David, había estado ahorrando y reservando un fondo para la universidad de mi hijastra. Había decidido darle hasta aquí acceso a esa cuenta como sorpresa cada vez que anunciara a qué universidad iría y me había hecho mucha ilusión. Pero ahora que sabía lo que había estado pasando en los últimos meses, no tenía interés en sorprender a nadie más que a mí mismo, así que usé dinero de esa cuenta para comprarme un coche de lujo. Luego decidí conducirlo hasta nuestra casa y enfrentarme por fin a mi marido y a mi hijastra. Intentaron abrazarme y decirme lo preocupados que habían estado toda la noche en cuanto aparecí, pero no les di ni un segundo, e inmediatamente les anuncié que el compañero de trabajo de David se había puesto en contacto conmigo y que ahora sabía toda la verdad de lo que había estado pasando a mis espaldas. Les dije que estaba muy decepcionada con los dos. Los dos parecían muy sorprendidos, y David al menos tuvo la sensatez de no decir nada porque sabía que se había acabado el juego. Entonces Taki intentó hablar conmigo y me dijo que solo intentaba cuidar de su padre y que estaba confusa porque no sabía qué hacer. Se echó a llorar y dijo que estaba muy confundida porque nos quería a los dos por igual y quería que fuéramos felices. Pero yo no me creí en absoluto esa actuación porque pensé que era lo suficientemente mayor como para saber qué era lo correcto y eligió hacer lo incorrecto a propósito. Además, estoy bastante seguro de que esos regalos que recibía de su padre la ayudaron a guardar silencio sobre toda esta situación.
No me creía ni una palabra de lo que decía y se lo dije. Estaba muy cabreada y bastante enfadada, así que incluso anuncié que dejaba a David, y creo que él debería haberlo visto venir porque no creo que nadie en mi lugar hubiera decidido hacer que funcionara, incluso después de conocer algo así. No confío en Staki, y se lo dije incluso más que a David. Me decepcionó lo que había decidido hacer. Los maridos engañan todo el tiempo, y no es la primera ni la última vez que le ocurrirá a una mujer, pero yo siempre había esperado que me cubriera las espaldas porque, aunque no éramos parientes consanguíneos, nunca había pensado en ella como mi hijastra y la había querido igual que a mi sangre. Probablemente incluso más. Fueron sus mentiras y su traición las que me hicieron más daño que lo que había hecho su padre. Así que decidí que el fondo para la universidad que había estado apartando para ella todos estos años ya no era algo de lo que ella fuera digna, y dejaría atrás a ambos. No fue fácil para mí decir esto, y casi me ahogo porque esta había sido mi familia durante los últimos 15 años. Pero después de decírselo, decidí marcharme sin siquiera darles la oportunidad de explicarme y volví al hotel. Siguieron llamándome, pero no me detuve, e incluso me siguieron a la salida. Estoy seguro de que vieron el coche nuevo que me compré y me alejé lo más rápido que pude. Después de eso, quise bloquearlos, pero no pude hacerlo porque emocionalmente aún estoy luchando por procesar lo que sea que me esté pasando. Durante los últimos 5 días, han estado intentando desesperadamente volver a ponerse en contacto conmigo y siguen enviándome mensajes de texto casi cada hora, intentando llamarme, pero no sé qué decirles. Así que simplemente leo todos sus mensajes y lo dejo estar. David había estado intentando que le perdonara durante los 2 primeros días, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, empezó a intentar decirme que sentía lo que había hecho y que sabía que yo me merecía algo mejor. Pero solo quería que reconsiderara lo que le estaba haciendo hasta aquí porque era solo una niña y no merecía sufrir por lo que él había hecho. Incluso hasta aquí me había estado enviando mensajes en el mismo sentido, intentando convencerme de que se había equivocado y lo sabía, pero solo quería que le diera una segunda oportunidad. Decía que siempre me había considerado su madre y que estaba terriblemente arrepentida de todo. Yo había estado ignorando todo eso, pero ayer recibí un mensaje de David en el que me decía que estaba harto de disculparse sin obtener respuesta y que necesitaba saber si yo tenía intención de volver con la familia o no. Eso me cabreó mucho porque era él quien había metido la pata y ahora no tenía derecho a emplear ese tono conmigo. Así que le contesté inmediatamente y le dije que ya había hablado con un abogado y solicitado el divorcio, lo cual no era cierto. Todavía estaba intentando procesarlo todo y no había tenido la oportunidad de hablar con un abogado, pero él no tenía por qué saberlo. Luego no me contestó durante una hora, y cuando por fin lo hizo, me envió un largo mensaje sobre cómo yo no solo estaba siendo egoísta, sino también la villana, aparentemente, por elegir actuar así. Me dijo que le parecía bien que pidiera el divorcio y decidiera dejarle, pero que el hecho de que también decidiera dejar atrás hasta aquí demostraba lo egoísta que era. Me dijo que, al parecer, Staki había estado destrozada desde que yo me había ido, y que el hecho de que yo le hubiera dicho incluso que iba a quedarme con el fondo universitario que había estado reservando para ella le había afectado mucho, porque él también sabía de la existencia de ese fondo universitario y esa era la razón por la que no se había molestado en ahorrar suficiente dinero. Recuerdo haberle hablado varias veces del fondo universitario. Él sabía que yo lo había estado ahorrando para darle una sorpresa hasta aquí, pero yo no sabía que él no tenía ningún dinero aparte de la matrícula universitaria de ella. De todos modos, me dijo que le había dicho que no le iba a dar acceso al dinero. Se habían dado cuenta de que estaban en un gran problema porque él no tenía nada apartado, y ella había estado pensando en ir a la universidad fuera del estado, lo que habría sido aún más caro. Ella sabe que va a ser aceptada en su universidad, pero ahora hay un gran interrogante sobre si va a poder ir a la universidad de su elección o no debido a las limitaciones financieras. Piensa que soy un mal tipo por restregárselo en la cara y decirle que no le dejaré acceder a su fondo para la universidad, a pesar de que había estado ahorrando ese dinero con la intención de dárselo en algún momento. El hecho de que esté utilizando este pequeño error contra ella para ser egoísta, porque él había visto mi coche nuevo, no tiene ningún sentido para él. ¿Cree que debería reconsiderarlo? Ahora me siento muy en conflicto sobre qué hacer. Tal como él lo plantea, no me siento cómoda siendo la persona que arrebata las cosas a los niños solo para darles una lección o castigarlos porque nunca he sido así.
No quiero ser ese padre, pero al mismo tiempo, Staki no es exactamente una niña, y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No lo sé. Siento que me ha decepcionado. Así que lo que estoy haciendo no está tan mal. Simplemente estoy muy confusa. Hago mal en decirle a mi hijastra que ya no voy a pagarle la matrícula de la universidad después de enterarme de que había estado ayudando a mi marido a encubrir su aventura a cambio de regalos caros. Actualización 1. Hola, siento mucho no haber podido poneros al día durante las últimas 2 semanas. Es solo que había estado muy ocupada con el trabajo y con mi abogado, así que había un montón de cosas en mi plato. Pero ahora tengo algo de tiempo, así que lo primero y más importante, permítanme dar las gracias a todos los que comentaron en mi post original y me mostró tanto amor y apoyo. Me alegra mucho saber que la gente se sintió identificada con mi historia. Estoy muy agradecida desde el fondo de mi corazón por saber que había gente que me apoyaba, aunque fueran completos extraños, lo que hizo mucho más fácil lidiar con todo. De todos modos, después de que David me enviara el mensaje y yo publicara el post, decidí que no tenía por qué entretenerme con nada de esto. La mayoría de los comentarios a mi post decían lo mismo, que tenía que bloquearle y solicitar el divorcio lo antes posible para poder echarle de una vez de mi vida, y eso es lo que hice. En un par de días hablé con un abogado y presenté la demanda de divorcio. También decidí que no necesitaba darle dinero para que pudiera ir a la universidad de sus sueños. Debería haber pensado en estas cosas antes de ayudar a su padre engañándome. No puedes apuñalarme por la espalda y luego esperar que me dé la vuelta y te regale una sonrisa. Lo siento. No importa la edad que tengas o quién seas, esto no funciona así. Además, lo que dijo David de que ella estaba siendo castigada por lo que él había hecho ni siquiera era exacto ni cierto. La estaban castigando por lo que había hecho, y se lo dejé muy claro cuando hablé con ellos en persona la última vez que fui a casa. Me negaba a darle el fondo universitario porque fue ella la que se negó a hacer lo correcto desde el principio y a contármelo de la aventura de su padre. Así que es por eso, y creo que estoy siendo justo. Si quieren enfadarse por ello, son bienvenidos, pero no voy a entretenerles, y realmente no necesito hacerlo, por eso les he bloqueado. Ahora ya no tienen acceso a mí. Siguen intentando ponerse en contacto conmigo llamándome a otros números, enviándome mensajes de texto desde otros números, enviándome correos electrónicos desde cuentas falsas y todo eso, pero no importa porque lo único que hago es leer esos mensajes de texto y correos electrónicos e ignorarlos. Actualización 2. Finalmente recibí noticias sobre lo que iba a pasar con el divorcio, y por suerte David no está impugnando nada. Por lo tanto, espero que vamos a ser capaces de tener un divorcio pacífico y amistoso. Han pasado casi 3 semanas desde que descubrí que me había estado engañando, y la vida ha cambiado de verdad. Hasta la semana pasada había estado viviendo en el hotel, pero entonces me resultaba demasiado caro. Aunque tenía el dinero y los medios para quedarme allí un par de semanas y meses más, decidí que no quería ser derrochadora. Así que me he ido a vivir con una amiga, que ha tenido la gentileza de dejar que me quede con ella hasta que encuentre un piso propio. También he empezado a considerar la terapia para mí porque mi amiga es una profesional licenciada, y me dijo que realmente me va a ayudar a largo plazo. Así que me lo estoy pensando. El mayor cambio, quizás, es el hecho de que he dejado mi trabajo. Es un gran cambio porque he estado trabajando sin parar durante más de 20 años. Creo que empecé a trabajar en cuanto terminé la universidad, e incluso antes había trabajado a tiempo parcial. Pero creo que ahora necesito un descanso. Tengo dinero suficiente para hacer lo que quiera, y ahorrar durante todos esos 10 años me va a venir muy bien ahora porque estoy pensando en tomarme un descanso de un par de meses, reajustar mi vida y montar mi propio negocio. Ese había sido siempre el plan, pero había decidido retrasarlo para no empezar algo propio hasta que Staki se fuera a la universidad y no tuviera que preocuparme tanto por el dinero. Pero ahora, nadie me detiene, y puedo hacer lo que quiera. Así que ese es el plan. Voy a utilizar este par de meses para construir un modelo de negocio y buscar inversores y todo ese jazz. Estoy muy ilusionada con el futuro, aunque todavía estoy muy disgustada por lo que está pasando. He hablado con mis padres sobre el divorcio. No se lo había comunicado hasta ahora porque todavía me costaba asimilarlo, pero ahora, después de hablar con mis padres, lo he anunciado también en las redes sociales. No mencioné ningún motivo, me limité a decir que me divorciaba y ya está.
De todos modos, todos mis amigos íntimos y familiares saben lo que pasa, y son las únicas personas que realmente me importan. Así que no importa lo que piensen los demás. La vida ha sido complicada durante las últimas semanas, pero ahora que el proceso de divorcio va a comenzar y que vamos a reunirnos con un mediador en los próximos días, espero terminar con esto y poder seguir adelante para siempre. Actualización 3. Hola, así que David y yo vamos a reunirse con el mediador mañana. Es raro saber que voy a tener que verle después de casi un mes sin tener contacto el uno con el otro, y por lo demás, ya estoy bastante nerviosa y ansiosa por esa reunión. Hace apenas media hora, Staki me envió un correo electrónico. Había dejado de enviarme nada después de 2 semanas y media sin contacto, y pensé que ya no le interesaba hablar conmigo e incluso había supuesto que ese correo sería sobre cómo estaba y cómo quería pagar su matrícula universitaria. Pero para mi sorpresa, ella me envió una disculpa completa, y esto realmente parecía genuino porque ella ni siquiera había mencionado nada acerca de los fondos o lo que sea. Me había dicho que estaba realmente arrepentida por lo que había hecho, que había sido egoísta y que ni siquiera había pensado en cómo me sentiría yo cuando finalmente descubriera la verdad. Sabía que me había roto el corazón aún más que David, y no sabía si algún día podría arreglar las cosas conmigo. Pero me dijo de verdad que siempre me había admirado como madre y que me quería de verdad. También me explicó que sabía que todos los regalos que David le había hecho eran de un manipulador. Sabía que su compañero sentimental había hecho que pareciera que lo hacía por voluntad propia, pero seguía insistiendo en que se debía más a que la habían manipulado para que mantuviera la boca cerrada que a que en realidad quisiera tener secretos conmigo. No sé qué creer. Quizá la habían manipulado y por eso no me había dicho nada. Ella insistía en que estaba confundida y no sabía qué hacer porque sabía que su padre estaba haciendo lo incorrecto, y él seguía comprándole regalos solo para comprar su silencio. Pero, al mismo tiempo, era su padre y no quería llevarle la contraria. Sin embargo, al hacerlo, me estaba traicionando, y desde hacía un par de meses se sentía muy confundida. Quiero creerla, de verdad. Pero después de todo lo que ha pasado, realmente no lo sé. Ya me sentía muy ansioso y nervioso, y después de leer ese correo electrónico, me siento aún más raro con todo. La echo muchísimo de menos y también a David, pero sé que tengo que aprender a vivir la vida por mi cuenta, ya que he aprendido por las malas que no puedo fiarme de la gente, ni siquiera de los más cercanos. Así que supongo que tendré que mantener la regla de no contacto. Actualización 4. Han pasado un par de meses desde mi última actualización. El divorcio finalizará en un par de semanas y por fin podré seguir adelante. Las negociaciones fueron bastante fáciles. Lo difícil fue tener que verlo en esas reuniones. No sé qué sentía cada vez que le veía. Era una mezcla de rabia, dolor y una tristeza inconmensurable. Pero lo superé de alguna manera, y ahora he terminado. También he podido encontrar un nuevo apartamento para mí y me he mudado. Llevo un par de semanas viviendo sola, y es agradable. Mis amigos y mi familia me visitan casi cada 2 días para asegurarse de que estoy bien, y me parece muy amable por su parte. Tengo compañía la mayor parte del tiempo y no me siento sola. Pero sé que, con el tiempo, estas visitas no van a seguir siendo tan frecuentes como ahora, pero voy a tener que hacer las paces con el hecho de que ahora soy una mujer soltera, y todavía estoy intentando hacer las paces con ello. También he empezado terapia, y me va a llevar un tiempo aceptar y procesar todo lo que ha pasado, pero sé que voy a poder hacerlo de alguna manera. No he tenido contacto con David desde la última sesión de mediación. Sin embargo, aunque no es fácil, ha sido diferente. En mi última actualización, mencioné un correo electrónico que Staki me había enviado y cómo había afirmado que había sido manipulada. No me atrevía a confiar en ella porque todo estaba demasiado reciente. Pero recientemente, la semana pasada, decidí responder a ese correo electrónico. Ella me había estado enviando correos electrónicos después de eso también. No mencionaba nada sobre el fondo universitario y se limitaba a mantenerme al corriente de lo que ocurría en su vida. Era más bien una conversación unidireccional en la que ella intentaba hablar conmigo y yo la ignoraba. Sin embargo, cada vez que me enviaba un correo electrónico, se me partía el corazón y no paraba de llorar después de leerlo porque, aunque no pasaba nada triste en su vida, echaba mucho de menos a la niña. Así que decidí ponerme en contacto con ella y decirle que la echaba mucho de menos. Nada más.
Seguí manteniendo que no iba a recibir el fondo para la universidad, pero ella respondió a ese correo electrónico diciendo que no le importaba. Ella no se lo merecía de todos modos y había decidido que iba a ir a una universidad cerca de casa y renunciar a la universidad de sus sueños porque no quería molestar a su padre con un préstamo estudiantil. De todos modos, aunque le hubiera pedido que solicitara uno y se convirtiera en avalista con ella, él se habría negado. Ha sido muy claro al respecto, y van a tener que arreglárselas con el dinero que tienen. Él va a ayudarla todo lo que pueda, pero ella también va a tener que contribuir y abrirse camino en la universidad como la mayoría de nosotros, y a ella le parece bien, o eso dice. De todos modos, nos hemos estado enviando correos electrónicos y le dije que me encantaría reconstruir la conexión que tenía con ella, pero necesito mi tiempo porque, después de todo lo que ha pasado, simplemente no puedo procesar nada en este momento. Ella lo entiende. Me ha dicho que puedo tomarme todo el tiempo que necesite porque ha traicionado mi confianza y lo sabe. Así que no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero espero lo mejor. Cruzo los dedos.